¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. Estamos ya empezando Combinación Clave y tenemos la fibra óptica repuesta. Sí, compramos entre ayer y hoy una fibra óptica nueva y la instalamos y ya están todas nuestras plataformas funcionando en internet. Tenemos como primer entrevistado a alguien que con toda razón tiene derecho a la réplica. Digamos, estábamos con Francisco Esteves aquí, el director del Museo de la Memoria, comentando qué había pasado con el Museo Histórico Nacional y esta muestra Hijos de la Libertad, que causó tanto problema y que la ministra de Cultura metió probablemente las palabras más fuertes de ella, y se tomó la decisión de desplazar al director de ese ese museo, Pablo Andrade, quien está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí. Tú has quedado como el malo de la película aquí. La persona que decidió escoger esa frase de Pinochet, no entrecomillarla, colocarla como hijo de la libertad y generar toda una botaola. ¿Qué fue lo que pasó, Pablo? Cuéntanos tu historia, tu visión. Mi visión. Bueno, el Museo Histórico Nacional hace ya 2 años y fracción, desde que lo vengo dirigiendo, tomó una decisión de desarrollar una postura crítica con respecto a la historia, desmitificar personajes históricos. Por lo tanto, hay una serie de seguidillas, hay una serie de seguidillas de no solo exposiciones, sino que intervenciones en la muestra permanente del museo que apuntan a esto. Ponen en tensión los discursos históricos, desmitifica también este concepto de verdad histórica, ¿sí? Y siempre pensando en abrir debate, para que se entienda el fundamento donde surge Hijos de la Libertad. En la sección donde está Pinochet, y ahí se generan, ahí vienen controversias, porque quienes visitaron la muestra, voy a pensar en ese público y no en este ruido, esta turba, digamos, con antorchas que vieron solo la foto de Pinochet y el discurso y que ya lo saca de contexto inmediatamente. La mayoría decía, es muy fuerte la imagen, pero se entiende el propósito. Otros decían, aún así Pinochet no debiese estar. Es curioso porque a la vuelta está la placa cuando Pinochet inaugura el museo, del año 82. Entonces hay una contradicción también ahí en los discursos de las personas que visitan y también cejan estas miradas. Nosotros lo que provocamos es formar una discusión. Por cierto, se nos va de las manos, ¿no? Queríamos una discusión, pensábamos en algo muy acotado, pero esto disparó enormemente. Porque dentro de lo que es pedagogía de la memoria, lo que no podemos hacer es clausurar el proceso de debate de la memoria o monopolizar o monumentalizar la memoria. Creo que eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Lo hicimos con una muestra con Toral, con memoria visual de una nación, donde incluso aparece el boceto del friso el martirio de Carmen Gloria, ¿no es cierto?, con Caso Quemados, que es del 86 y que fue censurado en el metro. Lo hicimos incluso con Sonia Montesino en una intervención durante todo el año pasado, antepasado, en donde aparece la figura de O'Higgins, ¿no es cierto?, con un carnet de identidad como Bernardo Riquelme, es decir, en otro tópico, no en derechos humanos, y así. Como guacho, digamos. Claro, sí, exactamente. Lo hemos hecho en estos 2 años y fracción. Es una posición teórica y que hemos asumido, crítica, desde el museo, pensando y creyendo firmemente, y en eso tengo la convicción, de que es el camino que necesita el museo y que necesita el país para abrir, digamos, nuevos debates y progresar, ¿no? No necesariamente. El museo está acostumbrado a hacer un rol más escolar en donde yo me aprendo fechas, personajes. Te pongo un ejemplo que es curioso, ¿no? En el segundo piso del museo está Ibáñez, para hacer una analogía breve y pobre, pero Ibáñez no provoca nada, no provoca tensión. Y me parece que suceda eso es peor a que se genere un debate. Sí, quizá la diferencia es que la situación de Ibáñez de alguna manera es redimida con su segunda elección democrática.
Totalmente, absolutamente democrática. Por lo tanto, ¿a qué Ibáñez estamos hablando? ¿Al que dio el golpe a Arturo Alessandri o estamos hablando al que gana más adelante democráticamente y súper bien? Pero en el fondo solo se toma el segundo Ibáñez. No, estoy de acuerdo contigo. Ahora, el punto es, para ponerlo en términos prácticos, la ministra de Cultura incluso hace una cápite a que no está entrecomillada la frase y por lo tanto la transmisión del mensaje da la sensación de que es una posición incluso del museo. Sí, mira, a ver. Partamos de los chicos a los grandes. Sí, digamos. Vale. Mira, desde los chicos, efectivamente tal vez no es el error curatorial, para hacer una diferencia. El error curatorial, tendría que ver con el concepto. Yo creo que el concepto, y eso estaba partiendo por defender o por dar mi posición, no es incorrecto, pero sí la expresión museográfica que adquiere ¿no? Que es la puesta en escena de este guión. En ese contexto, más allá de las comillas, más o menos, porque están cursivas y podría también entenderse, algunos lo entendieron inmediatamente, otros no. La ministra, por cierto, no visitó la muestra. En ese contexto, yo creo que le faltó un ajuste de tuerca porque quedó muy ambiguo, ¿no? En eso estoy de acuerdo con quienes visitaron y hicieron una crítica, porque tal vez debió ser más evidente, ¿no es cierto?, el tratamiento no solo de Pinochet, sino de los diversos personajes que durante 200 años en Chile han hecho, digamos, o han ocupado la libertad en sus discursos. En eso estoy de acuerdo, digamos, y ahí faltó un ajuste de tuerca para que fuese mucho más evidente, de hecho. Claro, para que el mensaje quedara prístino, digamos. Exactamente, en eso estoy de acuerdo. Ahora, Pablo, estamos conversando con Pablo Andrade, ex director del Museo Histórico Nacional. Pablo, vayamos por la cosa práctica. Cuando se inaugura esta muestra, ¿existe antes de eso una suerte, como tú sabes de que esto es provocador, porque tú mismo lo has dicho, quieres generar una discusión con la muestra, la testean? No hay nadie que salga y diga, oye, ¿sabes que a mí me parece, por ejemplo, mira, ponle comillas acá, meter a Pinochet como hijo de la libertad quizás va a generar este tipo de problemas? ¿Nadie advierte que esto puede venir? Se hace hay un método de trabajo, esto no es sui generis, porque de pronto puede parecer como no, hay un método de trabajo en donde se hacen guiones, en donde se revisan los guiones, se seleccionan las piezas, se hacen propuestas luego gráficas de cómo vamos a tratar, paletas de colores, como cualquier proceso productivo de una puesta en escena. Eso es un equipo curatorial, que son muchas personas del museo, de distintos ámbitos, pero siempre son perfectibles, por cierto, y se te van cosas, pero se hace eso. Un pretest así como con público, no, eso se hace luego al cierre, se hacen grupos de discusión, se revisan, digamos, las distintas intervenciones que hay en donde hay interacción con los usuarios votan, escriben, y se hace un análisis de eso, de las impresiones, de las publicaciones por las redes sociales, cuando las hay, digamos, y un grupo de discusión que permite darle un cierre completo a la muestra. Y en todo ese proceso que tú me estás hablando, ¿no hubo, no sentiste tú que había algún grado de particular preocupación por la forma de representación del paso de Augusto Pinochet por la historia en esa muestra? Sí, por cierto. Okay, pero déjame decirte una cosa antes. Yo entiendo que a veces los museos del mundo, y ha pasado montones de veces, colocan una obra porque quieren provocar, o sea, quieren generar justamente una situación, pero están plenamente conscientes de ello. Y están plenamente conscientes de que eso puede traer costos, digamos. La pregunta mía es si que había algún grado de conciencia de lo que significaba. Sí, había un grado de conciencia, pero lo que no advertimos es esta ambigüedad estaba muy dentro, entonces no tuvimos la sutileza de advertir que quedaba muy ambiguo y no definía bien el discurso. Creo que eso fue... ¿Cómo se decide? Esto ya por un asunto de pedagogía general. Sí, y porque yo nunca he sido curador de un museo, pero ¿cómo se decide, por ejemplo, qué cosas van y qué cosas no van en una muestra? Entendiendo que siempre el universo es mucho mayor que lo que finalmente se despliega. Sí, mira, la metodología que instalamos hace 2 años en el museo, hay un documento que, para quien le interese, está en la página del museo, que se llama Museo Mestizo, que tiene que ver con la fundamentación. ¿Museo cuánto, perdón? Mestizo. Que es una construcción teórica y metodológica de lo que se está haciendo, digamos. Que no habla en particular de esta muestra, sino que cuál es el fundamento teórico, museológico además, de este camino.
En ese contexto, nosotros establecimos una metodología en donde hacemos, esto es como el municipal, para hacer un ejemplo más gráfico, ¿no? Ya. La temporada de Mozart, ¿sí? Sí. Y hay piano, se hace todo el año. El año pasado nosotros hicimos todo el año historia política, ¿sí? Año de elecciones, nos pareció pertinente, pero más bien un año de elecciones, dijimos, la gente recordará cómo han sido los procesos políticos, trabajamos con el humor gráfico político, revista Topase, ahí también aparecía Pinochet, pero claro, el tratamiento no generó tanta atención como ahora. No sé, lo que genera atención acá es colocarlo a él como hijo de la libertad. Sí, ahí yo creo que es un tema semántico, que por eso digo que ahí queda la ambivalencia, porque no era la intencionalidad. Está bien. ¿Sí? No era la intencionalidad. O era el ánimo, digamos, porque en el fondo lo que estábamos tratando es decir cómo se han apropiado, usado y abusado, de hecho, discursos de libertad. Antagonistas, hirientes, y eso era el debate que queríamos instalar, porque siempre se habla de libertad como si fuese un discurso común, digamos, y no lo es. ¿Sí? Ya, yo te lo hago la pregunta porque yo hago clase de comunicación y una de las cosas básicas que uno enseña, sobre todo cuando me ha tocado hacer clases o charlas en colegio, es que la comunicación uno puede definirla de varias maneras, pero la que más me gusta a mí es el intercambio de significados comunes. Es decir, no solamente tú intercambias palabras, sino que las palabras tienen que significar lo mismo para ambos. Sí. Yo puedo pedirte a ti, pásame la gata, y si tú crees que me tienes que pasar el animal y yo estoy pidiéndote el artefacto para subir el auto y cambiar la rueda, no hay estrictamente comunicación. Pues bien, aquí pasa un poco lo mismo. Tú tienes una idea respecto de lo que quieres provocar y cuál es la idea, pero es obvio de que la gente que percibió lo que el museo colocó entendió otra cosa y no hubo empalme de comunicación. Pero eso normalmente uno en este tipo de muestras, yo supongo, lo puede testear, por eso te digo, lo puede probar, puede generar, qué sé yo, un focus group para ver qué les parece. Esta es nuestra última provocación. Denos apuntes. Mira, yo creo que se puede incorporar un pretest, digamos, de muestra, sería ideal. Ahora, no siempre se puede, básicamente por tiempo, recursos y una larga lista de etcétera, pero yo creo que sería un paso interesante a tener en las muestras. Yo estoy seguro que no se hace en ningún museo. Y concuerdo, de hecho lo pensábamos en algún momento, sería bueno, pero no nos daba, somos pocos además, ¿no? Para tener más manos para hacerlo, pero yo creo que es una buena idea para incorporar en los procesos metodológicos de trabajo. Cuéntanos un poco, Pablo, estamos conversando con Pablo Andrade, ex director del Museo Histórico Nacional. Pablo, cuéntanos un poquitito, ¿cómo se produce el momento en que tú eres despedido? ¿Cómo se da esa situación? ¿Te llaman, te mandan qué sé yo, a una estafeta, llega con una carta? ¿Cómo es el proceso ese? Esto es como el camino al patíbulo, ¿no? Porque el cadalso, se estaba caminando. Exactamente. Y estoy justo en el ex edificio de la Real Audiencia, así que fue literal. Ya. A ver, cuéntame. Mira, estábamos viendo la solución a partir de esto, porque lo primero reaccionamos, pero también, y yo pudimos haber sido torpes en nuestras reacciones en el sentido de que no entendiendo la bataola que se estaba generando, o entendiéndola parcialmente, y estábamos viendo soluciones. Decidimos, de hecho, incorporar lo que tú estás diciendo. Dijimos, ¿sabes qué? Porque también entendemos esto es muy dinámico. Dijimos, ¿por qué no incorporamos las mejoras museográficas que permitan mayor comprensión y no que ambivalente, digamos, la muestra? Y establecemos un cierre temporal, desarrollamos recogemos un poco esto y volvemos a reabrir. Estábamos en esa decisión como equipo, porque insisto, somos hartos y se discute la cosa. No es que uno diga, quiero que hagan esto. Y en ese contexto nosotros llamé a subsecretario, llamé al director de servicio, les dije, mira, tomamos esta decisión, porque tengo superiores, te tengo que avisar. Me dijeron, espérate, te vamos a llamar enseguida. Dije, espérense, estábamos todos ahí en la sala de reunión, o una parte del equipo. ¿Esos todos son quiénes? No, son curadores, comunicación, estamos analizando la situación. El equipo del museo. Sí, analizando la situación, o una parte del equipo. Y en ese contexto ahí ya me llama la jefa de gabinete del subsecretario y nada, pues que vaya para allá. Y ahí uno ya siente cómo emana el olor a gladiolo de uno. Claro, y ahí empieza uno a caminar en ese largo camino al cadalso. Sí. Patricio González aquí pregunta, ¿qué edad tienes tú y qué estudios tienes? Yo tengo 45, soy antropólogo y tengo un doctorado en patrimonio. ¿Y desde cuándo que estás ligado al Museo Histórico Nacional? 2 años y fracción.
¿Cómo se produce el nombramiento, por ejemplo, del Un director? concurso público. ¿Quién decide eso? Lo que pasa es que participas esto es como de alta dirección, pero de tercera jerarquía. Esto es una cosa bien enredada, administrativa, pero tercera jerarquía es que básicamente es meritocracia y no somos personas de confianza de las direcciones. ¿Sí? Somos parte de un equipo directivo, pero básicamente es por tu currículum. Bueno, es muy largo el proceso porque es como pasar etapas de Mario Bros. Tu currículum, luego pasas una etapa, el psicólogo, una prueba técnica, a veces entrevista 1 o 2. Y de pronto te publican y dicen, y el director del momento, en una terna, selecciona el que le parece pertinente. Él tiene la facultad de seleccionar en la terna. ¿El director actual es quien escoge al que lo va a suceder? No. Es el director del servicio. Perdón. En este caso sería DIVAM en ese tiempo. El DIVAM, ya. Cuando yo entré ahora al Servicio del Patrimonio. Ya. Y cuando a ti te nombraron, esto fue hace 2 años, dijiste. Fue en diciembre del 2015 y comencé en enero del 2016. Como las muestras, ¿cuántas muestras hubo entre que tú llegaste, que son atribuibles a ti, entre que tú llegaste y esta última? Como 6 o 7. 6, 7. ¿Y ninguna de ellas habían tenido algún tipo de comentario respecto de...? Siempre. Eso es lo que te Siempre hemos estado causando el debate, ¿no? Sí, ahora obviamente fue mucho mayor. No siempre, cuando hicimos reforma agraria, ¿por qué no hablábamos de este robo a las tierras, etcétera? Cuando hicimos sindicatos, donde se ve la persecución política de los obreros y trabajadores desaparecidos, con el sindicato de trabajadores y alcantarillero de la construcción, que además trabajamos en memoria directamente ahí. También altamente criticados por eso, bloqueados comunicacionalmente. Reforma agraria no apareció en ningún medio. Nadie quiso hablar de eso. Siempre sale algo, ¿no?, de nuestras muestras. Y si tú miras, reforma agraria no existió. No deja de ser. Ahora, lo que me dice a mí es que tú tuviste una muestra de reforma agraria, que es una de las cosas que más ha dividido a los chilenos y particularmente a tipos de chilenos en la historia. La vida sindical, que ni hablar. Y tuviste Hijos de la Libertad, donde aparece un cuadro de Pinochet con esta frase que no está entrecomillada, y esa genera todo. Lo que me dice a mí es que la presencia de Pinochet como concepto, como ejemplo, es todavía en Chile de una, yo te diría, de una fuerza emocional gigantesca, y con justa razón, creo yo, ¿sí?, por lo que significó la dictadura y todo lo demás. Pero por lo mismo me cuesta pensar que el director de un museo no haya advertido que esto se venía encima. No lo advertí, si no, no estaría aquí. Sí. Bueno, y ya, te dicen que te tienes que ir. Sí. O sea, a ver, yo en estricto rigor aquí hay un tema contractual. Yo no debiese, me debiese solicitar una renuncia voluntaria. Ese es el concepto, ¿no? No te despiden, sino que te piden una renuncia tuya. Voluntaria. ¿Y qué pasa si tú dices, no, yo no, si usted me quiere despedir, despídame? No pueden, tienen que abrir un sumario, tienen que evaluar mi gestión. Por eso ahora se ha empezado el rumor de que en realidad mi gestión fue muy mala, etcétera, porque yo creo que no habían argumentos, pero lo curioso es que yo dije, ok, doy un paso acostado. El argumento que me dijeron, esto impactó muy fuerte en el ministerio, entonces yo dije, ok, además hay un equipo atrás mío, entonces tampoco quiero exponerlos innecesariamente, asumo mi responsabilidad, tengo responsabilidad jerárquica y ya está. Doy el paso al lado, ¿no? Eso, la gente me llamaba porque esto empieza a crecer. Primero me dieron mucho, ¿no? Me tildaron y me pusieron un gran nombre de pinochetista, que estoy muy lejos de serlo. Y lo cual probablemente lo que más me ha dolido en este momento ha sido eso. Claro, que te defiende Iván Moreira diciendo... Bueno, eso ha sido lo más extraño que me ha pasado en la vida y que jamás me imaginé. Pero bueno. Pero lo sorprendente es que no te hayas imaginado la batahola que podría significar una muestra como esa, con Pinochet desplegado con una frase de ese tipo. Yo creo que tú podrías haber invitado a un curso de, qué sé yo, quinto básico, sexto básico, a preguntarles qué les parece la muestra, y más de algún cabro chico te hubiese dicho, oye, no le parece a usted, profe. Ojo que esto pasa después de un mes abierta la muestra. O sea, habían reacciones, pero y por lo tanto en ese mes, por eso te estoy contando, vimos, o sea, no es un pretest, pero siempre monitoreamos lo que pasa. Lo vimos con un curso del pedagógico de historia, y ojo con lo que pasa con Pinochet.
no conocía lo que había dicho Pinochet. También esta cosa de ocultar estas memorias, por muy duras que sean, invisibiliza al personaje. Y no estoy diciendo el tema monumental de vanagloriarlo o ponerlo en el estatus de héroe, nunca ha sido nuestra intención. Pero el estudiante de historia no conocía la frase de octubre del 73 que Pinochet, y del pedagógico, que Pinochet da como un argumento además al mismo golpe de Estado. Eso también me parece grave, y en ese sentido sigo defendiendo curatorialmente lo conceptual a la muestra, con errores desde lo más museográfico o comunicacional, como tú adviertes, pero creo que el debate y esa línea de trabajo y conceptual que hemos trabajado con Museo Mestizo y Museología Crítica es el camino que hay que seguir, mejorarlo, por cierto, es sumamente perfectible. Pero, ¿Quién te reemplaza ahora? ¿Sabes tú? Me subroga también, esto está todo así como bien ordenado, como es el Estado, Isabel Alvarado. Y era parte de tu equipo también. Sí, Isabel lleva 20 y tantos años. O sea, era parte de tu equipo, por lo tanto puedo entender de que estaba de acuerdo en la muestra como se dio. Sí. Por lo tanto, alguna segunda derivación probablemente no va a ser la que quede en forma estable como directora del museo. O sea, se tiene que concursar. ¿Sí? Se tiene que volver a concursar. Se tiene que volver a concursar, eso está establecido en la ley. Y bueno, yo estoy de vacaciones ahora, porque no había tomado vacaciones, entonces de vacaciones. Sigo siendo funcionario hasta junio, no me acuerdo la fecha ya, 8. Pero en estricto rigor, sí, a mí lo que me molesta de todo lo que se ha mencionado es esta acción de censura a la vez. Porque es distinto corregir, evaluemos. Póngale comillas. Póngale comillas. Oye, cerremos temporalmente, que era lo que nosotros estábamos proponiendo justamente para hacernos cargo de esto. Y hacernos cargo. Pero la censura, sacarlos. Yo como estaba en otra batabola, no vi cuando sacaron los carteles. El acto de censura, ¿cuál es el acto de censura que tú denuncias? El acto de censura tiene que ver con cerrar el debate primero. Es una censura al debate cuando yo digo cierren la muestra, saquen los carteles que están asociados a la muestra. Y luego también en un texto que una declaración de la ministra dice, vamos a intervenir, o usa otra palabra, pero las futuras muestras, vamos a revisar estos otros guiones que vienen. Eso, para el mundo de la cultura, para el mundo de los museos, me parece terrible. O sea, ahí efectivamente estamos hablando de un acto bastante más violento y directo. Y de doble discurso, porque por un lado te digo, solidarizamos, o sea, por un lado te quito, creo que Baradit mencionó en algún momento, por un lado te quito todos los beneficios a las víctimas de derechos humanos, por otro lado sumo porque a los derechos humanos los respetamos y los defendamos, y por otro lado censuro. Bueno, va a quedar esto ahí en el currículum tuyo, que es una cosa desgraciadamente que pesa en un país como este, donde efectivamente la dictadura, como se ha notado, clavó una espina que ha sido imposible sacar o de solucionar esa herida. Mira, académicamente y en patrimonio y en museología, que tiene que ver con derechos humanos, justamente la oposición lo que busca es abrir los debates y no monumentalizar. O sea, lo que más se ha visto hoy día teóricamente en la academia es no cerrar los debates, porque eso, y que pasó también con Alemania, ha sido mucho peor. ¿Sí? Ha desvinculado a las nuevas generaciones con lo sucedido. Creo que ese es el camino que hay que seguir, por cierto. De mejor forma, por cierto. Pablo Andrade, muchas gracias por haber venido hoy día. Gracias a ti por la entrevista. Bien. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Información, emoción, amabilidad, pensamiento lateral. Estamos en el lugar de la noticia, porque la ignorancia nos lleva al conocimiento y porque así nació Sócrates, preguntándose ¿qué es qué? Roca, Balbuena y